Resumen del contenido de cada sección de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, NIF para Pymes, resumida y convertida en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación. Sección 1. Pequeñas y medianas entidades. Brinda la definición de pyme de acuerdo al IASB. Sección 2. Conceptos y principios generales. Presenta el objetivo de los estados financieros de las pyme. Establece las características cualitativas de la información para que los estados financieros de las pyme cumplan sus objetivos. Presenta las definiciones de 1. Los elementos de la situación financiera: activos, pasivo, patrimonio. 2. Los elementos vinculados con el rendimiento, ingresos y gastos. Incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición. Incorpora el concepto de ganancia y pérdida y el de resultado integral total. Indica criterios generales respecto de la posibilidad de compensar partidas. Sección 3. Presentación de estados financieros. Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIF para las pymes, estas entidades obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su rendimiento financiero. Se establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las NIF para las pymes si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el párrafo de declaración de cumplimiento de la NIF para las pymes. Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente al menos comparativamente con el año anterior, incluyendo a las notas cuantitativas. Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIF para las pymes, estará integrado por 1. Estado de situación financiera. 2. Estado del resultado integral, que puede presentarse en un único estado o en dos estados separados: un estado de resultados y un estado del resultado integral. 3. Estado de cambios en el patrimonio. 4. Estado de flujos de efectivo. 5. Notas explicativas. Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, incluye la opción de presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. Presenta los conceptos generales en materia de presentación de estados financieros. Sección 4. Estado de situación financiera. La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes no es requerida en aquellas entidades en los casos que se concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez resultaría más adecuado. Se requieren algunas partidas mínimas. Algunas partidas pueden mostrarse en el estado o en notas. No existen formatos de presentación obligatorios. Sección 5. Estado de resultados integrales. Admite que se presente como un único estado o como dos estados separados. Se requiere que se desagreguen las operaciones discontinuadas. Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, cuando la entidad tenga partidas del otro resultado integral. Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas. Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo 1. El resultado integral total. 2. Aportes de los propietarios y retiros. 3. Distribuciones a los propietarios, dividendos. 4. Transacciones con acciones. Incluye la opción de presentar el estado de resultados y ganancias acumuladas. Sección 7. Estado de flujos de efectivo. Todas las pymes deben presentar un estado de flujos de efectivo. Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación de las actividades operativas. 1. Método directo, o 2. Método indirecto. Sección 8. Notas a los estados financieros. Se requiere la presentación de 1. Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la NIF para las pymes. 2. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 3. Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. 4. Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Los estados financieros consolidados de una pyme incluirán a todas las subsidiarias de una controladora.
Existen excepciones limitadas para no presentar estados financieros consolidados, casos, controladora intermedia o inversión con fines temporales. Las entidades de cometidos específicos, ECE, deben incluirse en los estados financieros consolidados de su controladora. En el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral deberá desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores. Cuando una entidad elija, o esté obligada a, presentar estados financieros separados. 1. Deberá indicarlo claramente. 2. Medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos por su costo, menos deterioro, o su valor razonable con cambios en resultados. Se admite la presentación de estados financieros combinados. Sección 10. Políticas contables, estimaciones y errores. Admite no seguir las políticas indicadas por la NIF para pymes cuando ello no sea material. Establece que la definición de políticas contables por parte de la gerencia debe generar información relevante y fiable. Indica una jerarquía para la resolución de cuestiones no previstas. Los cambios de políticas contables se contabilizarán. 1. Si fueran requeridos por la NIF para las pymes, de acuerdo a una norma de transición. 2. En los restantes casos, aplicación retroactiva. Los cambios en estimaciones se reconocerán prospectivamente. Cuando se detecten errores, se deberán corregir retroactivamente. Sección 11. Instrumentos financieros básicos. Se admite que sea reemplazada por NIC 39, salvo en cuestiones de información a revelar. No se aplica para instrumentos financieros dentro del alcance de la sección 12 ni de la sección 22. Activos financieros y pasivos financieros, medición inicial. Precio de la transacción, no incluye costos si se mide posteriormente a valor razonable. Activos financieros y pasivos financieros, medición posterior. 1. Instrumentos de deuda, costo amortizado, utilizando el método de la tasa efectiva. 2. Instrumentos de patrimonio con cotización, valor razonable con cambios en resultados. 3. Otros, costo, menos deterioro. Sección 12. Otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Se admite que sea reemplazada por NIC 39, salvo en cuestiones de información a revelar. Se aplica para el tratamiento contable de instrumentos financieros, complejos, todos los no incluidos en la sección 11. Presenta las directrices para aplicar contabilidad de coberturas. Sección 13. Inventarios. Los inventarios se deberán medir por el menor entre el costo o el valor neto realizable, VNR. Se requiere el empleo de un sistema de costeo completo. El costo de los inventarios incluirá 1. Costos de compra. 2. Los costos de transformación. 3. Otros costos. Se admite el uso de técnicas de costeos diferentes, VG costos estándar, método del minorista. Para evaluar el costo, se deberá emplear 1. Descarga de inventarios a través de identificación específica, o 2. Hipótesis de flujos de inventarios, cuando no es posible lo anterior, solo admitiéndose los métodos primero entrado primero salido, FIFO, o de costo promedio ponderado, CPP. Se requiere la realización de una prueba del deterioro, aunque el procedimiento no se incluye en esta sección. Sección 14. Inversiones en asociadas. Las inversiones en asociadas se medirán usando una de las siguientes opciones. 1. Modelo del costo, menos deterioro. 2. Método de la participación. 3. Modelo del valor razonable, MVR. Si se emplea el modelo del costo, menos deterioro, se deberán medir a valor razonable con cambios en resultados aquellas inversiones en asociadas representadas por instrumentos de patrimonio con cotización pública. Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo, menos deterioro, para las inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. Sección 15. Inversiones en negocios conjuntos. Se presentan guías para la contabilización de operaciones bajo control conjunto, activos bajo control conjunto, y entidades bajo control conjunto. Las inversiones en entidades bajo control conjunto se medirán usando una de las siguientes opciones. 1. Modelo del costo, menos deterioro. 2. Método de la participación. 3.
Modelo del valor razonable, MVR. Si se emplea el modelo del costo, menos deterioro, se deberán medir a valor razonable con cambios en resultados aquellas inversiones en entidades bajo control conjunto representadas por instrumentos de patrimonio con cotización pública. Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo, menos deterioro, para las inversiones en entidades bajo control conjunto en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. Sección 16. Propiedades de inversión. La medición inicial se realizará por su costo. La medición posterior se hará por su valor razonable, si el mismo puede obtenerse sin esfuerzos desproporcionados. Los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado. El resto de las propiedades de inversión se tratarán por la sección 17. Sección 17. Propiedades, planta y equipo. La medición inicial se realizará por su costo, excepto los adquiridos bajo arrendamiento financiero. El único modelo admitido para la medición posterior es el costo menos depreciaciones acumuladas y menos deterioros acumulados. La depreciación se realiza a nivel de los componentes significativos de cada partida. Las bases para el cálculo de las depreciaciones se revisarán si existen ciertos indicadores que revelen que podrían haber cambiado. Sección 18. Activos intangibles distintos de la plusvalía. Como pauta para su reconocimiento, se requiere que sean identificables, es decir, separables o de base contractual. Su medición inicial será por su costo, el cual estará dado. 1. En adquisiciones separadas, por su costo, puro. 2. Los adquiridos en combinaciones de negocios, valor razonable en la fecha de la adquisición. 3. Los incorporados por medio de subvenciones, valor razonable en la fecha en que se la recibe, o se convierte en exigible. No se pueden reconocer gastos de investigación ni de desarrollo. El único modelo admitido para la medición posterior es el costo menos amortizaciones acumuladas y menos deterioros acumulados. Si se puede estimar la vida útil, a los fines del cálculo de la amortización se usará la vida útil definida, caso contrario, se amortizarán en 10 años. Las bases para el cálculo de la amortización se deberán revisar ante la existencia de ciertos indicadores de que pudieran haber cambiado. Sección 19. Combinaciones de negocios y plusvalía. Todas las combinaciones de negocios CN se contabilizan aplicando el método de la adquisición. El costo de la CN incluye los costos directamente atribuibles a la transacción. Se deberán reconocer los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable. Se establece un periodo de la medición, que cubre los 12 meses posteriores a la fecha de la adquisición. La plusvalía siempre debe amortizarse, de acuerdo a los lineamientos de la sección 18. Sección 20. Arrendamientos. Se requiere su clasificación como operativos o financieros. Medición inicial de un arrendamiento financiero. 1. Arrendatario, por el menor entre el valor razonable y el valor descontado de los pagos mínimos del contrato de arrendamiento, se deben activar los gastos de transacción. 2. Arrendador, valor descontado de las cuotas mínimas de arrendamiento por cobrar. Medición posterior de un arrendamiento financiero. 1. Arrendatario, de acuerdo a la sección 17. 2. Arrendador, método del interés efectivo. Arrendamientos operativos. Medición. 1. Arrendatario, reconoce un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 2. Arrendador, reconoce un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, salvo ciertas excepciones, activa los costos iniciales ocasionados por el arrendamiento. Se incluyen requerimientos para el tratamiento contable de operaciones de venta seguidas de arrendamiento. Sección 21. Provisiones y contingencias. Las provisiones se deben reconocer cuando 1. Provienen de hechos pasados. 2. Son probables. 3. Se pueden medir de manera fiable. Las provisiones deben medirse en base a la mejor estimación, requiriéndose el uso de modelos de flujos de efectivo descontados si el efecto financiero resultase significativo. Las estimaciones deben revisarse en cada fecha de emisión de estados financieros. Los pasivos contingentes deben informarse. Los activos contingentes deben ser informados, en caso que sean probables. Sección 22. Pasivos y patrimonio.
Se establecen guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la perspectiva de la entidad emisora. Esta distinción deberá efectuarse en base a la sustancia económica de los instrumentos financieros emitidos. En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe neto de gastos, considerando el efecto fiscal de los mismos. Se presentan pautas para el tratamiento contable de deuda convertible, instrumentos financieros compuestos y similares. Se requiere que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente como una reducción del patrimonio. Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre propietarios que no alteren la relación de control no genera resultados. Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable de la contraprestación recibida, o por recibir. El descuento financiero se utilizará cuando exista una transacción financiera. Se deberá efectuar un análisis de riesgos y beneficios asociados para considerar si la contrapartida es un ingreso. Se presentan indicadores para ello. Los ingresos por prestaciones de servicios se medirán de acuerdo al grado de avance, aunque existen requerimientos para que así sea. Los ingresos provenientes de contratos de construcción se reconocerán, en general, empleando el método del porcentaje de terminación, o también llamado avance de obra que difiere del método por obra terminada. Se presentan guías para el reconocimiento de ingresos por intereses, dividendos y regalías. Sección 24. Subvenciones del Gobierno. Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, las subvenciones del Gobierno se reconocerán como ingresos cuando los importes de la subvención sean exigibles. Si se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, las subvenciones se reconocerán como ingresos solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento establecidas. Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. Sección 25. Costos por préstamos. Se considerarán gastos del periodo, no admitiéndose su capitalización. Sección 26. Pagos basados en acciones. Se refiere al tratamiento de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo 1. Las que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las que la entidad adquiere bienes o servicios, incluyendo acciones u opciones sobre acciones. 2. Las que se liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos, por importes que están basados en el precio, o valor, de instrumentos de patrimonio de la entidad. 3. Aquellas en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor, la opción de liquidar la transacción en efectivo, o con otros activos, o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Sección 27. Deterioro del valor de los activos. Incluye una primera parte destinada a la medición del deterioro de los inventarios, y una segunda parte destinada a la evaluación y medición del deterioro de otros activos, que no tienen en su sección específica requerimientos para ello. Se deberá evaluar el deterioro si se detectasen ciertos indicios de que pudiera existir, basados en fuentes internas y externas. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costos de ventas y el valor en uso. El análisis del deterioro se hará a nivel individual o a nivel de cada unidad generadora de efectivo, UGE. Se presentan disposiciones especiales sobre el análisis del deterioro de la plusvalía y para el tratamiento de las reversions. Sección 28. Beneficios a los empleados. Se refiere a 1. Los beneficios de corto plazo. 2. Los beneficios posteriores al retiro. 3. Los beneficios por terminación, y 4. Otros beneficios de largo plazo. Para los beneficios posteriores al retiro establece dos categorías diferentes. 1. Planes de aportes definidos, PAD. 2. Planes de beneficios definidos, PBD. Se establece la necesidad de emplear métodos actuariales para medir la obligación por los PBD. Sección 29. Impuesto a las ganancias. Se establece el método basado en el balance para contabilizar el cargo por impuesto a las ganancias. El método presenta dos componentes. 1. El cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes, y 2. El cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos. Los activos por impuestos diferidos, AID, y pasivos por impuestos diferidos, PID,
se reconocen cuando surge una diferencia temporaria, producto de 1. Diferencias iniciales entre las bases contables de activos y pasivos diferentes de sus bases fiscales. 2. Diferencias posteriores entre las bases contables de activos y pasivos diferentes de sus bases fiscales. 3. Cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que nunca afectarán el importe en libros de los mismos. Sección 30. Conversión de la moneda extranjera. Se establece que la moneda en la que se deben expresar las transacciones de una entidad es su moneda funcional. Se admite la presentación de los estados financieros en una moneda diferente de la moneda funcional de la entidad. Se establecen mecanismos de conversión. 1. De una moneda extranjera a la moneda funcional, y 2. De la moneda funcional a otra moneda, incluyendo la de presentación. Las diferencias de conversión por operaciones monetarias sin probabilidad de cancelación y las que se ponen en evidencia por un proceso de conversión de una inversión neta en el extranjero se reconocen en el otro resultado integral. Sección 31. Hiperinflación. Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda funcional sea de hiperinflación, los estados financieros se reexpresen. No se define explícitamente qué se entiende por hiperinflación, aunque aporta ciertos ejemplos, es un tema de juicio profesional. Se establece el mecanismo para efectuar la reexpresión en caso que se defina que el contexto es el de una economía hiperinflacionaria. Sección 32. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Se requiere que los hechos posteriores se contabilicen en la medida que pongan en evidencia circunstancias que existían en la fecha de los estados financieros. Los restantes hechos posteriores se deben revelar, en la medida que sean materiales. Sección 33. Información a revelar sobre partes relacionadas. Requiere que se revelen. 1. Las partes relacionadas de la entidad y las transacciones realizadas con ellas, más los saldos pendientes de dichas transacciones. 2. Información sobre los beneficios del personal clave de la gerencia. Sección 34. Actividades especiales. Define el tratamiento contable para las siguientes actividades. 1. Agricultura. 2. Actividades de extracción. 3. Concesión de servicios. Sección 35. Transición a la NIF para las pymes. Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera de apertura por la adopción de la NIF para las pymes. Requiere información a revelar específica en el primer juego de estados financieros preparados de acuerdo con la NIF para las pymes.